Pues ya estamos en directo. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Bienvenido todo el mundo al culto de los gusanos. Y hoy en la... Esto no sé, entrevista no puedo considerar, charla más bien, la más multitudinaria que ha habido hasta el momento. Y nada, antes de empezar, recordar que esto se va a volver a subir a YouTube, así que muchas gracias tanto si lo veis en directo, si lo veis en diferido. Y nada, pasamos a las presentaciones. Muchísimas gracias a todos y todas los voluntarios que se han ofrecido a venir hoy a esta charla sobre rol y educación. En primer lugar, me gustaría empezar con Nit, que me va a ayudar a gestionar esta charla. Nit, conocida de Galicia Rolera, ya ha estado en el canal hace poco, ¿verdad? Fue Sí, hace poquito. la Me charlita. invitaste ahí para charlar un poco de diferentes cosas. Y era un tema que a los dos nos interesaba, entonces se nos ocurrió organizar esto para aprender, sobre todo para Sí. aprender nosotros. Sí, además que yo siempre lo veo y como no estoy dentro de la educación propiamente, sino ya dije que era monitora de ocio y tiempo libre, a veces hay terminología que se me escapa o yo digo, ojo, pues me gustaría saber cómo venderle esto a mi jefe que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar, sino que quiere resultados. Entonces estoy un poco aquí por interés. Ya que repite, me gustaría continuar con Mer, porque siempre es un placer que alguien quiera volver. Sí, bueno, señal de que no me has tratado demasiado mal, ¿no? Se ha intentado. Salvo torpeza, se ha intentado. Que ha estado también hace poco precisamente hablando de este tema en el canal, una charla, una de las que más me ha gustado a mí por la parte que me toca. Y también muy del estilo de lo que publica Mer, tenemos a Óscar. ¿Qué tal, Óscar? También referente dentro del mundo de rol y educación. Bueno, muchas gracias. Yo, desde mi rinconcito lo intento. Así que un placer estar aquí y poder estar con dos personas a las que admiro y sigo. Así que encantado. Y ya un interés personal en mí, porque ella se dedica más al mundo de las ciencias, que me interesa mucho ver ese punto de vista de cómo aplicar el rol y los juegos a ámbitos de enseñanza en ciencias. Tenemos a Leticia. ¿Qué tal? Muchas gracias también por venir por aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme y con muchas ganas, aquí súper bien rodeada, muchas ganas de hablar del tema y de contar experiencia y, como digo, de echar un ratito de charla agradable. Bueno, a quien esté en directo ahora mismo, nos gustaría, aprovechando esta charla, que si tenéis dudas en el tema, que no tengáis miedo a plantearlas, que para eso estamos, para aprender un poquito. Nosotros también iremos haciendo una serie de preguntas que nos interesa, tanto desde cada uno desde nuestros propios intereses, que al final lo organizamos para aprender un poquito. Intereses, bueno, y planes de futuro igual, para aprender un poquito. Sin más... Y sin presionar a nadie, tal y como habían planeado, me gustaría un poco empezar esta charla presentándoos un poco quiénes sois, a qué os dedicáis y un poquito cómo os metisteis en el mundillo este tanto del rol como de aplicar el rol a la educación. Entonces, quien quiera, aquí voluntarios. Ya sabemos que siempre funciona muy bien lo de pedir voluntarios. Y como no salga voluntarios, cojo yo. Típico. Tirar iniciativa. Yo me pido último. Esto como en clase, ¿no? Sí, mirando para abajo y a ver. Pide el profe voluntario y estamos todos así. Pensando que por agachar la cabeza un poco y no mantener el contacto visual se deja de ver a uno. Pues venga, empiezo yo si queréis, aunque tengo un recorrido muy cortito. Pero bueno, yo soy profesora de física y química de secundaria, estuve 4 cursos trabajando en la Comunidad de Madrid y después de esos 4 cursos pues ya conseguí venirme a Ciudad Real, que es de donde soy yo, y estoy trabajando, he estado 2 cursos trabajando en un pueblito y otros 2 en otro, por aquí, por esta zona, coles, institutos rurales, ¿vale? De centros así con pocos habitantes, con ratios bajas. Y allí es donde enseño física y química. Y el tema más que del rol, que fue un poco la consecuencia, es que siempre me ha gustado cacharrear y hacer cosas distintas en clase, ¿no? Metodologías así pues un poco más llamativas, cosas que les llamara la atención al alumnado, que intentaran fomentar un poco la motivación.
Y por eso pues siempre he estado cacharreando y probando cosas hasta que, digamos, creo que he encontrado un poquito mi sitio, que está con el ABJ. El ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos. Aunque, claro, cuando empiezas en esto, aquí nadie te enseña de qué va el tema, entonces depende un poco de ti, de que tú investigues, te informes, aprendas un poco, leas. Y de primeras lo que todo el mundo escucha, o yo creo que todo el mundo escucha, es gamificación, que es como la palabra. Y la gente se piensa que gamificación es todo y luego cuando vas ahondando te das cuenta de que gamificación no es todo. Entonces en mi caso pues empecé por gamificación y no terminaba de sentirme muy cómoda. Lo que a mí me llamaba la atención era realmente lo de jugar en clase. Quizá no para estar así todos los días, porque como ya digo soy profe de secundaria. Y claro, el temario achucha, las horas son las que son, entonces jugar todo el rato, pero sí para cosas concretas o para alguna unidad didáctica o para, digamos, para irlo cogiendo en el momento en el que lo veía más adecuado y tal, sí que me gustaba. Entonces empecé metiendo juegos de mesa, adaptándolos, porque sí es verdad que para ciencias, Roy, sí que hay muchos jueguitos adaptados para biología, para física y química, que se pueden comprar y que ya depende de que se te adecuen o no al temario. Pero el caso es que cuando a mí me apetecía meter un juego de mesa, no encontraba así nada que me viniera bien y al final lo que hacía era coger un juego y adaptarlo y meterlo en mesa. Entonces, pues no sé, cositas, por ejemplo, Dobel, que es muy, muy chulo para la hora de material de laboratorio, o sea, cosas que el alumnado tenga que sugerir o que tenga que unir un nombre, una denominación con un objeto o algo así, viene muy bien, o intentar gamificar el aprendizaje del sistema periódico, que se le suele hacer muy árido, ¿no? Entonces ahí empecé a meter a saco paco los dados, y los dados roleros, que son los que tienen más caras y tienen más posibilidades, dados siempre bien. Y empecé un poco por ahí. Y el caso es que el tema del rol vino pues precisamente en el confinamiento, porque yo antes de ese momento había tenido algún contacto tímido con el rol y no me había enganchado para nada, cero patatero. Bueno, pues ahí se quedó como experiencia, pero curiosamente en el confinamiento, cuando estábamos ya chorrocientas semanas encerrados y a mí ya me aburría tocar la guitarra, me había leído todos los cómics, ya no sabía qué hacer en mi casa, me llegó una propuesta vía Twitter de un rolero que sí quería jugar. Estaba montando una mesa online para jugar La mina perdida de Phandelver, de D&D, y entonces yo en ese momento dije... O sea, que era lo único que había jugado y luego pensé, ¿qué leches? Anímate, pruébalo, que si ves que no, pues a tiempo estarás de dar alguna excusa y te bajas, pero vas a probarlo. Entonces en ese momento decidí aceptar y para mí fue el germen de todo lo que hay ahora, esa mina perdida de Phandelver, porque la verdad es que nos lo pasamos súper bien. Era una mesa en la que yo no conocía a nadie, que eran todos chicos. Yo llegaba allí, las primeras sesiones no hacía nada más que reírme mucho, no hablaba, porque me daba una vergüenza que te morías. Pero bueno, pues me terminé soltando poco a poco y la verdad es que me lo pasé súper bien y me descubrí a mí misma. Jugábamos semanalmente o quincenalmente en función de la disponibilidad. Me descubrí a mí los días previos con esa cosa de ay, que quiero que llegue ya, qué ilusión tengo, qué ganas tengo. Y ese pensamiento por un lado de que me hacía mucha ilusión que llegara la partida, unido a una situación de calendario académico que había por aquel entonces, cuando estábamos todos encerrados en casa, reitero, los chicos se conectaban, era todo como muy bizarro, ¿no? Se conectaban online y estábamos casi en mayo, más o menos recuerdo, es que en Comunidad de Madrid y adoptado de ahí, en Castilla-La Mancha fue después, resulta que la evaluación extraordinaria de secundaria la adelantaron, ya no se hacían los exámenes de recuperación en septiembre, sino que los adelantaron a finales de junio y por lo tanto la ordinaria a principios de junio. Y la cosa era tal que tú como alumno podías aprobar todo y no tener que hacer recuperaciones y claro, te quedaban dos semanas de clase enteras que se supone que tenías que asistir a clase, pero que ya tenías las notas entregadas, motivación cero. Yo si hubiera sido alumno hubiera dicho, ¿para qué quiero ir a clase? Entonces, ahí pensando, y más, los chavales estando en casa, que lo que tenían que hacer era encender el ordenador para verme la cara, dije, ¿qué les puedo montar para que les apetezca conectarse? Y entonces en mi cabeza unió las dos cosas y dije, ¿y por qué no les monto una partida de rol? Entonces en ese caso he de decir que me benefició mucho que tuviera ratios muy bajitas, porque pude montar
en ese caso con los chavales que habían aprobado partidas sin tener que compartir PJ. Luego ya si queréis hablamos de todo esto, porque aquí está Óscar, que es el rey de montar partidas de 22 personas. Pero en ese caso la verdad es que yo tenía una ratio asumible como para montar pues eso, 8, 10, 12 personas. Hablo de los aprobados del grupo. Y eso hice. A lo mejor con 4 o 5 partidas de rol a mis espaldas, me aventuré, escribí una aventura. Por ahí recuerdo pues a este máster con el que empecé a jugar, con Rolero de Amelín, que le enseñé y dijo, que no me veo, para que me quitara la idea de la cabeza. ¿Tú qué crees? Esto me parece una movida, y no me la quito de la cabeza. Lo que hizo fue lanzarme. Y me alegró mucho porque fue una experiencia muy chula. Y siempre recuerdo, y lo tengo así como medallita, que el día del Corpus, que era un día que teníamos clase y que era festivo regional y que no había clase, los chicos me dijeron, profe, pero vamos a acabar la aventura, que nos dan las vacaciones ya, y esto está muy interesante, a ver si se va a quedar a medias. Y me dijeron, ¿y por qué no nos conectamos ese jueves? Dije, pues si no hay clase, ¿cómo queréis que nos conectemos sin clase? Que sí, por favor, y crees que nos hemos quedado en tan mazmorra y no sé qué. Entonces yo me pidieron los alumnos dar clase un día que era festivo. Entonces, eso es el rol en el aula. Es motivación pura y dura. Y claro, mientras que jugábamos, evidentemente, pues luego veremos, hay muchas maneras, yo creo, que de enfocar esto, ¿no? Pero yo, pues evidentemente me aprovecho de lo que tiene la física y química, y es que describe el mundo real. Y lo que hago es ponerle muchas pruebas que son en realidad ejercicios aplicados de física y química. Entonces yo los tenía calculando densidades, tan contentos, un día festivo. Y ese fue el inicio. Luego ya pues ha ido la cosa creciendo, he ido aplicándolo más, pero los inicios fueron esos. Pues precisamente me interesaba a mí esto, la aplicación para física, por ejemplo, para tecnología, que a mí es una cosa, me cae más cerca este tipo de asignaturas. Bueno, sigue habiendo Óscar se había pedido el último. Yo me pedí el Entonces, último. Yo se lo respeto y entonces voy la segunda. Bueno, pues yo me llamo Mer y soy la gemela de letras de profa de química. Porque es que tenemos demasiados puntos en común, incluido el nick en Twitter. Yo también a esto del rol llegué muy tarde. Yo empecé a rolear hace 5 añitos nada más, pero me ha dado fuerte. Y lo que sí que tenía claro desde hace muchísimo tiempo, yo tenía vocación docente clarísima desde muy jovencita. Y bueno, a mí me gustaba mucho leer, así que pues estaba clarísimo. Profesora y profesora de lengua. Pero siempre fui una profe también muy atípica en cuanto a las metodologías. Yo empecé siendo profe en la universidad, luego me cambié a secundaria, pero mis primeros años fueron en la universidad, y yo en la universidad monté, destrozamos el mobiliario de un aula. Lo movimos, solo lo movimos, y lo adaptamos para crear un corral de comedias en mitad del aula magna de la universidad. O sea, estuvimos haciendo muchas locuras. Estaba claro que la universidad no era exactamente lo mío, la universidad de entonces, y me acabé trasladando a secundaria, y en secundaria pues fue más de lo mismo. Yo pues montaba mis locuras y me conocían por eso, hasta que un bendito día, justo antes de las vacaciones de Navidad, en mi primer año como profesora funcionaria en prácticas, nos dijo el jefe de estudios: van a venir muy pocos alumnos, y vienen muy pocos alumnos por culpa, que claro, hay que culpar a los profes, ¿no? Por culpa vuestra, porque les ponéis pelis, y entonces dicen que para qué van a venir, y tenéis que hacer algo que no sea ver pelis. Y yo dije, pues claro que sí, además es que están viendo pelis de forma pasiva durante toda la mañana, yo también me aburriría. Y dije, ¿qué podemos hacer que sea activo? Pues me voy a llevar un juego de mesa. A mí me encantaban los juegos de mesa, y fue lo mejor que había hecho, lo mejor que hice en mi vida. Me llevé el Érase una vez y estuvimos jugando toda la mañana a Érase una vez. Es más, es que luego tenían clase con otra profesora, y un poco lo que le ha pasado a Leticia, ¿no? Me decían, y ahora vamos a ver una película de inglés, convéncela, señor, convéncela para que nos deje seguir jugando contigo. Y me pasé la mañana entera sin yo tener horas de clase jugando con ellos. Luego, estando yo de baja, porque estaba embarazada, básicamente, probé los juegos de rol después de mucho tiempo queriendo probarlos. Y me enamoré. Me enamoré locamente jugando una aventura de Star Wars de 6,
Salió muy bien la aventura, fue súper chula y la princesa Leia en persona vino a condecorarme y ponerme una medalla y a mí se me cayeron las lágrimas y yo dije, ostras, esta inmersión es lo que yo quiero para mis alumnos. Y lo vi clarísimo, entonces cuando volví a las aulas pues empezó a ponerse todo esto en marcha. Y esta es mi historia. Pues muchas gracias por haberte ofrecido voluntaria a continuar. Ahora, respetando el deseo de Óscar y con un poco de pillería, Nit, preséntate tú, que no conocemos esta faceta tuya en el mundo educativo. Y aunque te has pasado hoy por el canal más de una vez ya, pero no vas a ser menos, ya que te has ofrecido a ayudarme con esto. Mi faceta educativa es haber trabajado en campamentos y llegar el primer día de campamento que una de mis superiores me dijese, no, tú que se te ve muy suelta, haz algo, y les hice una gincana militar. Eso fue mi acercamiento de los niños al rol, con pruebas y con cosas tirándose por el suelo, ¿sabes? No tengo ningún tipo de formación, pero tengo mucha curiosidad y todo lo que se cuenta aquí me parece tremendamente interesante, porque sí que he trabajado con niños de diferentes edades. Y ves además que dependiendo de la edad necesitan un estímulo diferente, más constante, menos constante, tal. Y es complicado y es algo que a mí me gusta, porque creo que los niños son contadores de historias natos, son roleros natos. Tú le das un personaje y ellos están en personaje en minuto 2. Otra cosa es que luego lo saques de ahí. Pero sí, entonces, pues bueno, yo me he dedicado como cuentacuentos y otras cosas, pero no tengo mucho que aportar, salvo preguntas. Y al rol llegué muy tarde también, que la gente piensa que llegué pronto porque soy una adicta a conocer sistemas y a probar todo, pero yo he llegado al rol como hace 3 o 4 años, no llevo más en el rol. Lo que pasa que es eso, como cuentacuentos ya nata y como persona a la que le gusta mucho analizar los sistemas, pues a veces, y mi cara de póker, a veces parece que tengo más experiencia de la que tengo y soy un flan por dentro, pero bueno. Ahí está, descubriendo secretos. Perdón, voy a resaltar el término estar en el rol. Estoy en el rol. Lo subrayo este término porque me acabo de... Vosotros no lo sabéis, pero todo es rol, ¿eh? Esto es una frase que se dice mucho. Y bueno, por último, participante en esta mesa redonda, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Pues yo soy el abuelete de la reunión. Pero, a ver, yo llevo jugando a rol desde los 13 años. Estuve muchos años en una asociación. Yo tuve el síndrome del alumno de BUP que llega con un nivel de inglés impropio y con un vocabulario que no cuadra. ¿Por qué? Porque todos los manuales de juegos chulos estaban en inglés. Entonces, yo si quería jugar tenía que aprender. Entonces yo llegó un momento en que dije, oye, pues esto. Y claro, ahora dentro de un mes voy a cumplir 47. Llevo 20 años usando juegos en clase. Desde juegos de mesa y para que te hagas una idea, yo me saqué las oposiciones con la campaña de Horror on the Orient Express de La Llamada de Tulu. Ese fue mi proyecto de oposiciones, lo había llevado al aula 2 veces, en 2 coles diferentes, en uno en un aula mixta de quinto y sexto y en otro en un aula rural con un grupo mixto de cuarto, quinto y sexto. Después había utilizado el proyecto Monkey Island utilizando Séptimo Mar y había hecho varias cosas más con cositas de rol y de narración interactiva. El año de la pandemia, el año de Leti, nosotros habíamos empezado con la campaña La Sombra de Saros, de Xavier Ugalde, en tercero de primaria. Wow. Se nos rompió por la pandemia, pero montamos un podcast. Un podcast de la radio de Bloomfield. Y ahí seguimos. Después, en otro cole, ya siendo funcionario de carrera, volvimos a Bloomfield y jugaron una gran parte de la campaña, pero bueno, unos escenarios que tenía preparados.
y ambientamos y utilizamos la ambientación rolera como proyecto transversal, que es lo que yo utilizo sobre todo, aunque yo saqué la oposición por inglés, o sea, yo utilicé rol para dinamizar contenidos de inglés principalmente. Lo que pasa es que como yo también estoy en primaria, la potencialidad del tutor al abarcar varias áreas da mucha versatilidad. Y este año estoy aplicando el proyecto de la narrativa de Alice is Missing pues dentro de clase en un quinto de primaria, que ya me están pidiendo, si no resuelven el misterio de Alice is Missing, si el año que viene van a seguir, pero el año que viene probablemente nos vayamos a The Troubleshooters. Y bueno, sobre todo yo siempre pensé que si yo aprendí así, si tú tienes una motivación para aprender, el juego lo que sí te da, que muchos profes no hemos dado durante años, es un objetivo. El juego te dice desde el minuto cero para qué necesitas algo. Entonces yo utilizo mucho esto para que mis alumnos no puedan decir que es para el examen. Yo intento... yo tengo una frase aquí puesta de la película Lugares Comunes, que dice: despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin piedad. Así que yo intento que cuando salgan de clase digan: mierda, este cabrón, y que vean cosas y que no se queden en el cole. Y la narrativa y en los juegos de rol es algo que yo, si puedo, siempre le dedico esfuerzo. Es lo que más trabajo lleva, pero lo que mejor resultado da. Pues Ya. creo que esto último que acabas de decir enlaza con un poco la primera pregunta que teníamos programada un poco así en grupo, que aparte es una que me interesa a mí especialmente, porque bueno, yo soy profesor, pero es mi primer añito como profesor, ese año en el que hay días en el que dices: ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a llevar a todos estos? ¿Cómo voy a sobrevivirlos? Y uno de los problemas que me presento a mí, que me gusta, por ejemplo, tengo varias asignaturas, como las más chulas que doy son plástica y tecnología, y precisamente en tecnología estoy intentando, sobre todo ahora que está el temario más o menos liquidado, pero aproveché este último tema que no me apetecía dar, ahora que ya los tenía un poco conocidos, porque entré en sustitución, entonces tiempo de conocerlos. Ahora que los conocí un poco me apetecía darlo en forma de proyectos, pero precisamente es esto lo que me falla, conseguir motivarlos y conseguir motivarlos a todos. Porque por mucho Eso, eso es ultra difícil. por mucho que sea proyecto, tienen que ver un objetivo para el proyecto, no solo presentarles un proyecto. Esto que comentabas. Y bueno, sin enredarnos más, esta pregunta abierta a los tres de cómo surge la idea de llevar el rol al aula, que creo que ya más o menos está contestada. Y se comentaba al principio también rol y juegos de mesa, ¿verdad? ¿Habéis llevado... es común... los tres habéis probado ambas facetas? Sí. Sí, sí, sí. Y ¿Suele ser primero juego de mesa y luego juego de rol? Normalmente también va a depender de el tiempo que tú sabes que vas a estar en un centro. Yo soy interino muchos años y no sabías lo que te tocaba. Si tenías una vacante de todo el año, dices, vale, pero te llevabas un maletín como MacGyver. Meterte a rol en una sustitución, o ves muy claro lo que hay y te has informado o tal, o si no, es que te estás metiendo en un campo minado muy, muy, muy gordo. Mer ya lo ha dicho. O sea, un jueguito como el Érase una vez te da una visión como muy... te deja ver dónde están los límites narrativos, cuál es la participación de la gente, por dónde puedes tirar. Pero igual que de hecho Roy, ¿cómo motivo a gente? No puedes motivar a todos. No todos van a responder igual. Entonces tienes que intentar que algo agrupe y englobe todo lo que puedas. Pero yo creo que siempre al final empezamos por cositas muy pequeñas y controlables, y los juegos de mesa ahí son una respuesta muy, muy asequible, creo yo. Sí, que además se pone en marcha en poquito tiempo, porque un juego de mesa, bueno, depende del juego, ¿no? Pero hay algunos que en 20 minutos
ya has hecho una prueba y ya sabes si te funciona y es algo a repetir, o si, mira, pues he perdido 20 minutos de clase, que al final es algo simbólico, y ya está, y no lo repito más. Una partida de rol requiere un poquito más de logística en todos los sentidos. Sí, Sí, completamente. y además yo entro en la parte del esfuerzo de preparar y orientar, porque que creo que en función de la asignatura hay juegos de mesa, se me ocurre Dixit. Dixit creo que tiene un potencial en lengua y en idiomas tremendo, o los Story Cubes, ¿no? Que en idiomas me parecen súper interesantes, pero yo vuelvo a pensar las cosas desde mi prisma de física y química, y incluso hasta un juego de mesa que es sencillo, lo tienes que adaptar y tienes que hacer un trabajo previo de ver qué vuelta le das, qué cambio, a lo mejor la mecánica te sirve pero no la temática, y tienes que orientarlo de alguna otra manera. Eso ya requiere una adaptación previa. Pues tú imagínate con una partida de rol. Pero Puedes eso es lo que coger ha un... dicho. Claro. No, di. No, que eso, que imagínate, o sea, si la logística ya per se de una partida de rol comparada con un juego de mesa es grande, para prepararla y orientarla, pues multiplica por 2 o por 3. Entonces es normal que si empiezas con algo, y además eso es algo de lo que te das cuenta tú solo, que hay poca gente te lo dice cuando empiezas, es esto de empieza por lo pequeño y equivócate en lo pequeño, porque es muy, muy común esto de empezar por lo pequeño por miedo, ver que va resultando y enseguida venirte arriba. Y entonces el momento ese primero inicial que te vienes arriba y te metes el batacazo es cuando ya bajas y dices, vale, vamos a hacer las cosas bien. Eso Claro. es lo que ha comentado también Leti, de empiezo con los dados. Sí. Lo que ha dicho Mer en la cajita de Érase una vez. Yo empecé con unos dados también, Sí. porque había una necesidad en clase y entonces tenía un grupo que además mi primer trabajo de interino fue, te ha tocado el peor tercero de todo el cole. Y yo, muchas gracias. Pero no son siempre el peor curso del cole. Ahí, Perdóname que te he cortado. No, nada, no te preocupes. Yo es que lo comentábamos antes de empezar, de hecho, cuando estábamos aquí en los preparativos de esta sesión. Y yo creo que es un poco así, ¿no? Que a los profesores también nos supone un reaprendizaje. Porque, bueno, yo estudié una carrera, yo estudié una filología y luego el doctorado de filología, y luego de ahí a las aulas. Aprendizaje, 3 meses de CAP en el que te explican que la adolescencia es un periodo muy complicado. Y ya está, o sea, yo de pedagogía no tenía ni idea. Entonces, ¿cuál es mi experiencia y cuál es mi referente de pedagogía? Pues unos señores y señoras que venían a clase, te hacían leer el libro de texto o te dictaban apuntes, te dictaban ejercicios que tú tenías que resolver y luego el día tal examen. Y eso es ser profesor. Entonces, de ahí a aquí no es un día me duermo y cuando me levanto digo voy a hacer ABJ en el aula, sino que son pequeños pasitos que tú vas dando y pequeños cambios. Entonces, a mí, por ejemplo, me supuso un shock mental brutal el darme cuenta que yo me había llevado el Érase una vez a un día a clase porque sabía que iba a haber pocos alumnos. Y porque yo contaba con que Érase una vez es un juego que pueden jugar un número más amplio del que normalmente pueden jugar, se pueden jugar en otros juegos de mesa, pero aún así yo lo adapté para que pudieran jugar todos los que estaban y pudieran participar todos los que estaban. Y yo dije, bueno, ¿y si esto me ha funcionado con 15 alumnos que están hoy en clase? Yo podría coger otros juegos de mesa que a lo mejor no están pensados para jugar con números grandes y adaptarlos, o coger simplemente el componente, o cambiar la mecánica, o coger esta pieza y mezclarla con esta de otro juego. Y es de repente, o sea, lo ves todo claro, se alinean los astros y empiezas a... Ya esa máquina no para. O sea, yo sueño por las noches con mezclar juegos. Bueno, yo creo que ya se estaba respondiendo un poco la siguiente pregunta, y sobre todo gente como yo, ¿no? Que ya se han usado dos términos que a lo mejor no todo el mundo conoce, que es el ABJ, el aprendizaje basado en juegos, y la gamificación. Si tuvieseis que explicarlo así un poco brevemente para gente que estamos fuera, ¿qué nos diríais que es? Esa se la pide Óscar, por su cara lo veo. Sí, por favor. Por favor, dejadme esto a mí, porque tengo unas ganas de cortar cabezas que me muero. Vale. ¿Dónde está el hacha? Me la ha dejado. Vale, aquí hay dos cosas que hay que entender. ¿Qué objetivo persigue la gamificación?
Porque si no sabemos qué persigue cada cosa, no vamos a ningún lado antes de definir. La gamificación quiere crear un cambio en el participante de manera que cuando ese entorno de gamificación desaparezca, el cambio permanezca. ¿Vale? Crear un hábito. En la gamificación no hace falta jugar. No es un hecho indispensable. ¿Vale? Por ejemplo, la gamificación busca un cambio, una modificación de conducta. Si tú, por ejemplo, la reducción al absurdo, si todos tenemos una tarjeta de fidelización de una tienda, y en vez de ir a la tienda de debajo de casa, me corro 2 kilómetros para ir a otra, ya estoy creando un cambio. ¿Vale? Vale. No necesito jugar para gamificar, sino necesito provocar un cambio que sea semipermanente o permanente, o que si lo necesito pueda recuperarlo rápidamente. Ese es el objetivo de la gamificación. El ABJ, sin embargo, dice aprendizaje basado en juego, y ahí necesitas jugar, sí o sí. Sí, o sea, es que no es discutible. Ahora bien, se ha definido la gamificación como el uso de elementos del juego fuera del entorno de juego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El elemento de juego más básico que se conoce son las puntuaciones. ¿Correcto? Vale. Yo os hago una pregunta. ¿Es el gazpacho la representación de la riqueza de la gastronomía andaluza? Pregunto. No, ¿verdad? Como andaluza, digo que no. No, y yo como con un padre boquerón, ya te puedo creer. Entonces, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No. Ahora bien, ¿es la receta más fácilmente replicable y reproducible por alguien sin experiencia? ¿O con conocimientos muy mínimos? Sí. Y podrá decir que es un plato de la gastronomía andaluza. Pero no representa la riqueza de lo que significa la gastronomía andaluza. El problema de la gamificación es que se ha vendido, y la percepción general que se ha dado es que es un sistema conductista donde si yo cojo un sistema de recompensas, niño, si te comes la verdura te comerás un helado. Conductismo, toma, si haces este ejercicio te doy 5 puntos. Se vende con que esto es la gamificación. Y en cuanto dices, perdone, a ver, siéntese aquí y tómese la medicación, a la gente se le peta el cerebro. Porque ven que la cantidad de capas es muy densa. ¿Que es la manera más fácil de entrar el sistema de recompensas? Sí. Pero... Y aquí me quedo porque si no, el que se toma la medicación soy yo. Que aprovechando, perdón el inciso, aprovechando que todavía tengo ligeramente frescos los apuntes del año pasado, es precisamente esta tendencia conductista la que se intenta evitar ahora en la educación. El conductismo no es malo, ¿eh? Nadie se ha muerto por conductismo, estamos aquí, hola, nadie murió de conductismo. El problema es basarlo todo en conductismo. Aparte gamificación, gamificación ya últimamente no se ha utilizado solo en educación, es desde gestión empresarial, dinámicas de grupos. Bueno, ha tenido bastante éxito. De hecho, yo me acuerdo en la carrera, mientras la estaba estudiando, los típicos cursos de cursero, y uno de los más famosos era el de gamificación que tenía. Dadle vosotras porque... Porque te viene en serio. Pues yo me gustaría introducir una tercera variable, porque las más, es verdad lo que hemos dicho, la más típica y la más nombrada es la gamificación. Cuando ya quienes estamos un poquito metidos en el tema, ya enseguida introducimos el ABJ como alternativa, pero hay algo que yo creo que es la base de todo y que la gente no tiene muy en cuenta, y además me parece súper versátil, que es simplemente el pensamiento lúdico. Simplemente el pensamiento lúdico, es decir, y eso es lo que sustenta tanto una cosa como otra. O sea, conforme ya vas orientándote al juego, entendido como que voy a jugar, que para mí sería pues un poco lo que es la cúspide de esa pirámide, la base sería simplemente el pensamiento lúdico. Puedes hacer algo en el aula, o puedes, al diseñar una actividad para clase o hacer cualquier otra cosa, simplemente lo puedes hacer desde una perspectiva lúdica de que eso te recuerde a un juego. Y sin embargo, no estás jugando, con lo cual no es ABJ, pero es que ni siquiera estás haciendo gamificación,
porque es algo tan abstracto, ¿no? Es un pequeño retazo, simplemente el que te recuerda a un juego, que tampoco lo podrías clasificar incluso como gamificación. ¿Y a qué me refiero? Pues simplemente al meter una narrativa. Es que el hecho de... Yo voy a cortar a Leti a propósito porque le tengo que tirar una flor ahora que no me oye, porque yo descubrí a esta mujer por sus friki exámenes. Yo me quedé sentado de culo diciendo, ¿por qué no te he tenido yo de profe cuando planteaba las tensiones de la telaraña de Spider-Man? O sea, y yo decía, yo que suspendía física y química, dije, ahora lo entiendo. Entonces, esta señora de aquí, con ese savoir-faire narrativo, te peta la cabeza y de repente chavales que no entendían para qué, de repente, aunque sea en un ejemplo no realista, veían la aplicación. Entonces fue como... Y ahora ya puedes seguir, ya... Perdón. Bonico. Gracias. Ahí es donde voy, es que simplemente meter una narrativa, pero meter una narrativa no implica siquiera contar una historia, implica dar un contexto que resulte cercano al alumnado, simplemente de dónde, como comentabais antes, de cómo aplicar esos contenidos más allá de voy a hacer el examen. Y ese contexto no tiene ni siquiera por qué ser un contexto realista, porque me vas a contar tu Spider-Man, ¿no? Pero el hecho de que primero, vean una aplicación que vale, no es apostar tampoco por el utilitarismo de la educación, ¿no? Pero a un chaval de un instituto, tener claro para qué le sirve que yo le cuente una cosa de física y química, sobre todo en cursos donde es obligatoria y a lo mejor pues al alumnado ni le va ni le viene, porque claramente cuando puedan elegir va a ser la asignatura que dejen de coger, ¿no? Pues le viene bien saber qué utilidad tiene la física y química, qué es la física y química, de qué manera explica el mundo que me rodea. Y yo creo que por ese sentido es bastante útil, pero no solamente eso, sino que simplemente tener un contexto que les llama la atención, ese clic de dejar tranquilo el coche que sale de Madrid y va a Barcelona. ¿Cuántos coches habrán salido de Madrid y habrán ido a Barcelona? Me habéis preguntado qué velocidad llevaba y cuánto tiempo tardaban en recorrer, no sé si se encuentran o no se encuentran. Pues que sí, que lo podemos hacer con coches, pero cámbiale pon, yo que sé, pon a Legolas deslizando por un plano inclinado cuando coge el escudo, ¿no? y baja por las escaleras, o pon a Green Arrow lanzando un tiro parabólico, una flecha porque quiere llegar a no sé dónde, o pon a Batman persiguiendo al Joker. Son ejemplos que le son relativamente conocidos al alumnado. Inserte aquí las temáticas que más les gusten, que para eso les puedes preguntar, porque pues eso sí, si les mola más a ellos les va a llamar la atención. Y ese clic, esa curiosidad, además ponerle una motivación extra y que ellos sepan para qué se utilizan esos conceptos que tú estás explicando en el aula, yo creo que de cierta manera mejora la motivación. Entonces, un freak examen, como dice Óscar, que no es ni más ni menos que tematizar un ejercicio, y lo haces porque se puede hacer, porque en mi caso mi asignatura está diseñada para eso, pero yo qué sé, en lengua imagino que simplemente la comunicación, la expresión, la comprensión oral y escrita, eso tiene aplicación en cualquier momento de la vida cotidiana. Cuando estás hablando de ciencias naturales siempre puedes decir que estás de acampada con tu alumnado y se te presenta yo que sé qué cosa, o que yo que sé, cualquier ejemplo que se pueda aplicar a cualquier asignatura. Eso, el hecho de que el alumnado lo ponga en práctica en un contexto real y entre comillas real, no deja ni más ni menos que ellos están haciendo un aprendizaje significativo, porque le están contextualizando ese aprendizaje, están viendo para qué sirve, lo están aplicando y les va a dejar un cierto pozo, un cierto recuerdo, más allá de que hagan un ejercicio random de tirar una piedra al aire, que para qué puedes querer tirar una piedra al aire, me pregunto. Entonces es simplemente esa pizquita de narrativa que tampoco tiene que ser súper pensada, eso ya es un pensamiento lúdico. Sí, yo añadiría lo que habéis dicho, que me encanta todo lo que habéis comentado. Hablaba antes Óscar de que bueno, utilizar ciertas técnicas conductistas tampoco es
o sea, nocivo por sí ni nada por el estilo. Y efectivamente, oye, yo creo un sistema de puntos, niveles y medallitas y tarjetitas y no sé cuántos, y puede ser muy motivador, pero mi experiencia con eso es que estas cosas son motivadoras durante un rato. O sea, a final de curso, si yo empiezo en septiembre con esto, en septiembre van a estar mega motivados. En octubre a lo mejor están picados. Cuando vuelvan de Navidades, seguro que están desenganchados. Sin embargo, fíjate, tanto a corto plazo, como decía antes Leticia, en un examen, te voy a meter narrativa en un examen, como a largo plazo, la narrativa les engancha. Les engancha y quieren más. O sea, esto se convierte en las 1001 noches en versión educativa. Entonces, gazpacho o menú variado. Terminas y te dicen, ¿y cuándo jugamos la próxima? En la próxima quiero... Y tú estás diciendo, o sea, ¿cuándo consigues tú que termine la clase y vengan a buscarte a decirte, quiero seguir haciendo esto que hemos hecho? Y claro, el problema, y a lo mejor me adelanto con algún tema, no es que a lo mejor desde fuera a veces se ve la parte lúdica. Se ve que tú estás ahí con los juegos, los dados y los tal porque eres un friki que te gusta jugar. Y no, es que yo estoy en clase haciendo lengua. Mira, Que ese es el tema. Si tu asignatura tiene, perdona Óscar, si tu asignatura tiene alguna aplicación en la vida real, la puedes llevar al juego. Ya está. Es que es justamente lo que ha dicho Mer. Hoy, por ejemplo, cuando yo he parado en clase, lo suelo hacer mucho, les digo, ¿esto dónde está? Y he cogido y les he leído los criterios de evaluación que tienen las sesiones de rol. Pero es que les he leído, o sea, el decreto, he dicho, criterio de evaluación, utilizar la lengua en producciones espontáneas, adecuándose, y les he leído todos los criterios que tienen las sesiones de rol. Entonces han quedado todos como diciendo... Pero es justamente lo que ha dicho Mer. El problema es lo que no se ve. Y hay mogollón que no se ve. Y me imagino que es un montón de trabajo detrás para la preparación. Un poco lo que comentabais de empezar desde poquito, ¿no? Y ir ampliando. Bueno, esto es lo que comentaba Mer en la charla que habíamos tenido hace un mes o unas semanas, no recuerdo ahora exactamente cuándo. De empezar poquito a poco y que precisamente ella, que ahora está llevando, recordando un poco esta charla, que está llevando su programación basada en juegos exclusivamente, en varios juegos, esto no surge del día a la noche, es un proceso de varios años de ir creciendo poco a poco y mucho trabajo detrás. Sí, sin ninguna duda. O sea, esto es algo que yo no recomiendo a nadie. Es decir, pues venga, el curso que viene de cero, nunca jamás he llevado ningún juego a clase, pero el curso que viene lo voy a hacer íntegro basado en juegos. Es un suicidio, directamente. O sea, pídete el año sabático y lo vas a aprovechar más. Pero bueno, poquito a poco. O sea, se trata de decir, venga, pues voy a intentar, no sé, meter una sesión lúdica en esta unidad. Voy a buscar una aplicación lúdica y vamos a dedicar una sola sesión a ver qué tal va. Y sobre todo lo que hay que hacer no solo es empezar por experiencias pequeñas, sino aparte del muchísimo trabajo de preparación que tú has señalado, yo añadiría el muchísimo trabajo de autoevaluación y de reelaboración de tanto de lo que ha funcionado porque quieres magnificarlo y quieres reproducirlo, como de lo que no ha funcionado porque te vuelves un obseso, o yo por lo menos en mi caso, de aquí qué es lo que ha fallado, dónde ha estado y qué es lo que tengo que modificar la próxima vez. Entonces, esto es no parar. También hay una cosa que hemos hablado muchas veces también con Leticia, que es que la gente se sube a un carro, como es el de la llamada gamificación, sin experiencia de juego ninguna. Le iba a decir. Es que no te puedes meter en un fregado de estos sin haber jugado. Es como decir que yo me he leído el libro de recetas del Bulli y puedo abrir un restaurante. No, perdona, tendrás que cocinar antes. Entonces, el problema que nos hemos visto muchos de los que... Yo ahora voy a hacer del abuelete, ¿vale? Pero os tenéis que hacer una idea. Hace 20 años, cuando yo empecé a usar juegos, la gente no me tiraba los juegos a la cabeza porque yo lo que sí aprendí por las malas fue, este es mi currículum y cuando yo estoy haciendo este juego está esto, esto y esto.
Pero el problema es que la gente ve un juego y la gente lo primero que piensa es que, no, ¿cómo voy a llevar eso a clase? Y piensa que es para jugar. Nunca se paran a pensar que el juego puede tener una dimensionalidad enorme, y lo que hemos hablado tanto Mer como Leti como muchos es la gente se tira a este carro sin haber jugado a nada antes. Entonces es la profesión fracaso. Eso No es como puedes. querer correr una maratón sin haber corrido nunca o sin tener forma física. Y es verdad que cuando estamos en alguna charla así o cuentas alguna experiencia, la escribes en el blog o haces un hilo de Twitter y cuentas tu experiencia y pones alguna evidencia y la gente ve que funciona, y hago aquí un paréntesis, funciona todo lo bien que puede funcionar cualquier otra metodología, me explico. Está caracterizada por ser muy motivadora y tener todas estas características que hemos estado comentando, pero esto tampoco es la panacea. Es decir, vamos a bajarnos del carro de que esto es una varita mágica que automáticamente lo hace todo de color de rosa, porque esto fracasa. O sea, hay grupos que por determinadas características esto no funciona y ya está. Y de la misma manera que antes ha dicho Mer, que uno tiene que hacer mucha autocrítica para ver cómo mejorarlo, para ver qué cambiar porque no ha funcionado todo lo bien que tú quisieras, uno tiene que ser lo suficientemente lógico, ¿no? Y consecuente como para, cuando lo has estado probando y ves que no, dices, señores, me bajo del carro, porque al final esto no deja de ser una herramienta de las múltiples herramientas que tenemos los docentes o que nos esforzamos los docentes por ir construyendo a lo largo de los cursos, y que esa coges y la guardas en tu caja y sacas otra y a ver cuál funciona, porque yo que he trabajado en un laboratorio y yo que me iba a mi reactor y pesaba 3 gramos de este compuesto y 4 gramos del otro y los ponía a reaccionar y eso era completamente replicable, y si yo ponía la receta, otro en otro laboratorio lo podía replicar y obtenía los mismos resultados que yo. Estamos trabajando con personas, las personas tienen su contexto. Y esto en el grupo A te puede funcionar súper bien, pero en el grupo B puede no funcionarte. Y este año te puede funcionar y el año que viene para nada. Entonces al final sí, por mucho que tú investigues, te informes, practiques, bien, pero esto es un prueba y error. No deja de ser un prueba y error, porque las personas somos individuales y tenemos nuestro contexto y al final se trata de ir probando y ver qué te funciona mejor. Entonces, después de este paréntesis, voy a llegar al caso de que tú llegas súper ilusionado, has hecho un trabajazo de la leche, porque montar un proyecto así, y no hace falta que sea un proyecto como por ejemplo el que comenta Óscar, que me flipa porque programas todo el curso, tienes todas las asignaturas de ser tutor y puedes ir arañando esta para esto, porque me parece alucinante hacer una visión multidisciplinar, ¿no? Y coger un juego y poder analizarlo desde tantos puntos de vista distintos. Es algo que a los de secundaria especialistas se nos escapa porque nosotros vamos todos muy enfocados en lo nuestro. Pero incluso hasta con un jueguito sencillo tiene mucho trabajo detrás de pensar, diseñar, evaluar, desglosar, ver cómo lo relacionas con legislación, y es un trabajo que tú haces porque quieres, porque ni la administración te dota de recursos. Me estoy poniendo en modo pero es así, es decir, tienes que sacar tiempo al final de tu vida para poder hacer esto. Y llegas con toda la ilusión para montar algo en clase y te das cuenta de que no funciona. Entonces ese momento de jarro de agua fría en la cabeza es muy duro. Pero ahí es cuando tú llegas y te bajas del carro y dices, no puede ser, voy a tirar otra cosa. Lo dejas ahí guardado porque bueno, en algún momento se podrá recuperar o no. Pero esto es así. Entonces eso es un punto a tener en cuenta, porque quizá no es cosa de que tú no hayas sabido hacerlo, es simplemente de que no cuaja y no cuaja. Y nadie tiene la culpa, es que somos personas y la situación es la que es, y a lo mejor pues hay que tirar de otro sitio. Eso también es durillo, ¿eh? Sí. Yo lo que comentas añadiría, además, que la experiencia ayuda mucho. Es decir, eso, si nunca has jugado un juego, obviamente vas a tener menos tablas y menos capacidad de resolver los problemas que surjan que si tú tienes mucha experiencia jugando. Y con juegos de rol, tanto con juegos de mesa. Pero a veces ni siquiera la experiencia te salva. O sea, por mucho que tú seas un narrador de rol alucinante, con 1000 recursos, que ya te has visto en todo tipo de situaciones, eres capaz de solventar ciertas situaciones. Yo el año pasado tuve la suerte de
tener una conversación con este señor que tenemos aquí, con Óscar, después de una casi depresión que me cogí en clase, porque yo volvía a las aulas después de mi maternidad con toda mi ilusión, queriendo volver a reutilizar, como yo ya tenía muchísima experiencia, volver a reutilizar juegos de mesa en el aula y tener mi primera experiencia con juegos de rol. ¿Y qué me pasó? Que me encontré con unos grupos que no querían ver un juego de mesa ni en pintura y que no colaboraban para nada y que estaban cerrados en banda a cualquier cosa que les proponías. Y yo con toda mi ilusión de probar los juegos de rol, y no solo no probé los juegos de rol, es que no jugamos a juegos de mesa en todo este tiempo. Y claro, pues para mí fue un momento drama de entonces no merece la pena vivir. Y dije, ¿qué hago? Pues nada, pues vuelta atrás, vamos a replantear un poco cómo va a ser el curso. Estos alumnos no quieren por aquí, habrá que buscar otra forma en la que quieran entrar, o por lo menos vamos a intentar sobrellevar el curso todo lo buenamente que podamos. Y mientras yo, como válvula de escape, voy a ponerme a preparar el curso que viene. Y así surgió el proyecto que estoy haciendo este año. Fueron unas charletas muy intensas, además. No hubiera sido capaz de preparar todo lo de este año sin las charlas melodramáticas con Óscar y sin el bofetón que me pegaron mis alumnos de tercero del año pasado. Así que si alguno me está viendo, muchas gracias por ser unos alumnos negados a facilitar las cosas con los juegos de mesa. Me habéis ayudado mucho. Me gustaría destacar que precisamente de esto se está comentando en el chat, que no es un trabajo del día a la mañana y que hay gente que se lanza sin tener experiencia jugando y que luego se quejan de que no funciona. Y me gustaría ahora dejar una parte de esta charla y de la dirección a Nid, porque tenía unas preguntas muy interesantes que no quiero que se pierdan, que a mí me interesaban también. Yo tengo un montón de preguntas, porque como todo es nuevo para mí, ¿sabes cuando entras en una tienda ahí súper iluminado, todo es nuevo y quieres preguntarte todo para saber cómo funciona todo? Pues esa soy yo, Pues en la fantasía. Eso sí, me siento identificada con lo de preparas todo con mucha ilusión como máster de rol y llegas a una mesa que no conoces y de repente tienes todo súper bonito, tienes el jugador así, que no te entra en personaje, no te entra ninguna de las pruebas que te pones y dices tú, imposible. Me gusta mucho lo que decía Leti, porque al final las personas para mí son un cúmulo de variables. Y si tienes variables no puedes hacer un análisis exacto. Entonces es como venimos a lo que se puede hacer con lo que se puede hacer. Y retomando las preguntas, a mí me interesaba sobre todo, y ya lo hablasteis un poquito, a lo mejor cómo se empieza a crear esa programación. No sé si es una pregunta lógica o no, basada en los juegos. ¿Cómo redactáis a lo mejor la propuesta o cómo se pone un poco más sobre el papel? No sé si me he explicado muy bien. El problema es que, además es una cosa que los tres hemos hablado mucho al respecto, más que... Yo te explico cómo lo hago yo porque al final es una manera muy clara de verlo. El problema es que es como quitarte una venda de los ojos. Mira, quiero que pienses tú con tu experiencia de monitora de tiempo libre, que por cierto estoy en tu equipo porque yo también fui monitor de tiempo libre. Quiero que pienses en una película. En tu película favorita o en tu libro favorito o en tu serie favorita. ¿Vale? ¿Lo tienes en la cabeza? Sí. Vale. Pues ahora, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿cuántas matemáticas hay aquí? ¿Cuántas ciencias sociales hay aquí? ¿Cuánta lengua hay aquí? Cuando eres capaz de dejar de ver lo que tienes delante y ver lo que hay detrás, ese es el primer paso para poder hacer una programación. Si no puedes identificar, claro, si no puedes ver el sostén, no puedes programar porque solo te vas a quedar en lo que ves. Entonces, el primer paso es identificar. En el caso, por ejemplo, de Mer, que es, claro, es que tocamos área lingüística, es muy guay. Sí. Porque el abanico es tremendo y la transferencia a lengua inglesa o a cualquier otra lengua que tenga notativas en secundaria es absoluta. Pero como todo juego de rol tiene un contexto social, cultural, histórico, es que es imposible crear un personaje sin entender el contexto. Entonces, tú de repente empiezas a ver dónde están tu área o tus áreas. Y a partir de ahí es
empezar a tejer, y empezar a tejer, y empezar a tejer. Al menos es lo que yo siempre he hecho porque el currículum me ayuda. Como no lo sepa, me deja desamparado. Sí. Sí, yo añado además que yo empecé con mucho miedo. Con dos miedos fundamentales. El primero es el eterno síndrome de la impostora, ¿no? De seré capaz de llevarlo y de hacer, porque es mucho trabajo, son muchas cosas, a lo mejor no doy la talla, que bueno, eso pues lo tienes que superar sí o sí y ya está, pues lloras un poco y se acabó. Pero el segundo miedo era como más palpable, más real, y era el miedo a los otros. ¿Qué va a pasar cuando se enteren mis compañeros? ¿Qué va a pasar cuando se entere mi equipo directivo? ¿Qué va a pasar cuando se entere la inspectora? Entonces, ese fue mi punto de partida. ¿Qué voy a hacer yo para que esa situación sea la mejor posible? Pues lo primero que voy a hacer va a ser empollarme la ley, saber qué es lo que piden de mí, qué contenidos tengo que tratar, qué objetivos tengo que conseguir en el alumnado y efectivamente, ahora decir, vale, ¿cómo podría hacer para meter esto con juegos en clase? Y esto otro, y esto otro. Uy, ¿qué cabos sueltos se me han quedado? Se me han quedado estos 3 contenidos. Voy a ver cómo los engarzo. Y de repente te das cuenta y dices, ostras, es que no tengo ningún contenido que no haya podido meter de esta manera. Pues ya está. Ahora solo hay que ordenarlos y darles la narrativa. Parece muy fácil y es que en realidad es mucho trabajo, pero esa parte de juntar las piezas es mucho más fácil de lo que parece. A mí me bloqueaba mucho, pero es más fácil de lo que parece. Es lo que dice, por ejemplo, Mer, que a mí me fascinó de Leticia con los friki exámenes. No, da igual quién viniera, o sea, da igual qué estamento oficial viniera. Era innegable que sus pruebas reflejaban lo que el currículum decía. Cuando yo he tenido gente que me ha venido a decir, es que no están utilizando libro de texto, y yo les ponía un juego de mesa que estábamos utilizando y les decía, mire, se está poniendo en práctica esto, y yo les sacaba el decreto, los criterios de evaluación son públicos. Entonces, si yo con un juego de mesa, los Cthulhu Dice, les digo que se está utilizando esto, y esto, y a las familias se lo demuestro, o sea, les pongo a jugar algunas. Claro, entonces ¿y es que el libro? No, perdone. El libro es una herramienta, no es el objetivo del curso. Claro, cuando yo veía a Leti, la tensión de la telaraña de Spider-Man, el lanzamiento de no sé qué, y yo decía, es que es innegable. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no va a haber inspector ni estamento educativo que si tú cumples con la ley te pueda decir que no. O sea, no puedes, o sea, no te pueden decir, la metodología es esta. Porque como muy bien apuntado mis compañeras, los niños no son iguales. La metodología tiene que ser variada y cambia y se adapta. Entonces, Mer lo ha dicho, pero principalmente, tú haces un encaje de bolillos que es, vamos, del cubo de Rubik, pero cuando lo ves, ya no sabes dejar de verlo. Este es el problema. Lo que pasa es que para verlo tienes que tener ese pensamiento, o sea, saber ver más allá, lo que decías tú de ver la segunda capa, ¿no? O ver la tercera capa. Y en ese sentido, creo que la facilidad va en la persona, en que tú... O sea, yo había una temporada, ya no tanto, porque ya lo tengo interiorizado de otra manera, pero es que hace un par de años, 4, veía una película y era horrible. Es como el meme este de las ecuaciones que van cayendo. Yo decía, ostras, es un ejercicio de plano inclinado, ostras, es un ejercicio de tío parabólico, ostras, esto... Y entonces, claro, o sea, me ponía y me salía el friki examen porque veía una película y yo veía concatenación de situaciones en las que aplicar los contenidos. Ahora ya parece que se refrena un poco y tengo más inversión en la peli y ya reflexiono a posteriori. Pero es verdad que llega un momento en el que haces clic. O sea, si tú estás detrás de eso, llega un momento en el que te sale. Cada persona pues tendrá más facilidad que otras y también yo creo que implica que tengas práctica y que estés acostumbrado a analizar un poquito más allá. Pero también es cierto que hay asignaturas en las que es más fácil ver esa segunda explicación, ¿no? O esa segunda visión más que otras. Yo lo tengo fácil. Lo tengo fácil en física, porque física está en todos lados. Además se ve química, ya que es más abstracta, ahí sí que tienes que tirar más
o de cosas muy explícitas o de metáforas, ¿no? Pero en física sí que es verdad. Igual que habrá, yo qué sé, pues me imagino una asignatura yo qué sé, por decir alguna cosa así más aplicada, griego y latín. Ahí ya no sé yo cómo, quizá porque tampoco tengo esa base teórica, ¿no? Pero eso sí que quizá es más complicado de acompañar de esta manera, ¿no? Entonces, con salvedades es todo lo que han comentado Oscar y Mer, pero también atendiendo a que habrá personas que lo vean mejor, habrá personas que lo vean mejor, habrá áreas y asignaturas donde sea más fácil entrar y otras donde tengas que darle muchas vueltas para hacerlo así. Claro, es que justo iba a decir eso, ¿no? Que a lo mejor los que estamos fuera nos falta la base teórica y nos falta el ejercicio de quitarnos la venda y de ver realmente que detrás de esos ejercicios, de esa aplicación, hay una formación que es lo que se pide al final. La gente adquiere igual el aprendizaje independientemente de la herramienta que estáis usando y a veces venimos con esa educación adquirida de examen igual aprender que a veces es un poco tirarse de los pelos. Entonces me ha hecho así el cerebro y sabía yo que tenía que venir a esta charla. ¿Puedo hacer la mención mera al tema de los exámenes? Sí, claro. Porque tú eres una experta en esto, ¿verdad? Precisamente en que los exámenes no tienen nada que ver con... Bueno, experta, no sé si yo me llamaría experta, pero sí, lo digo mucho, es algo que digo mucho. Yo de hecho no hago exámenes propiamente dichos, o sea, no les pongo exámenes a mis alumnos porque me he dado cuenta de que para mí no tienen sentido, que respeto mucho a quien les sirva, pero a mí me da la sensación de que es como cuando viene el fotógrafo al cole para hacerle la foto a toda la clase, que en teoría todos vienen vestiditos y arregladitos para hacerse la foto, pero resulta que en el recreo a uno se le ha derramado el zumo en la camiseta y hay otro que ha jugado al fútbol y está tal, y hay otra que cada vez que hace la foto el fotógrafo se le pone una cara rara porque además es una niña que se pone muy nerviosa cuando le hacen fotos y... Entonces al final es muy difícil hacer una foto de 27, de 30, de 32 alumnos y que todos salgan bien. ¿Significa que el que sale mal es que es feo? No, significa que ha salido mal en esta foto. Entonces, a mí el tener que hacer un examen hoy, ahora, para evaluar hasta dónde has llegado tú en este momento, me resultaba muy limitante precisamente por eso, porque había algunos a los que a lo mejor los pillaba en un buen momento o en un momento dentro de su media. Pero, ¿y todos esos a los que no les he pillado en su mejor día? Les tengo que volver a evaluar otra vez. Entonces, al final estoy dedicando tantas sesiones a evaluar a 30 alumnos porque necesito más datos de 5 que para mí no tenía sentido. Ahora, con esta forma de trabajar que tengo ahora, pues evalúo cada día a quienes me demuestran que hoy están en un buen día. Y acabo teniendo todas las notas que necesito de todos los alumnos, pero los pillo siempre en el día que están más guapos en la foto. Que eso también tiene que ver con lo que ha dicho lo que ha dicho Mer. Yo lo digo en las reuniones de familias. Yo no les pago el sueldo a sus hijos por 3 días al mes. Y por cierto, el decreto no pone que tengas que hacer exámenes. No lo pone en ningún lado. La ley educativa no lo pone. No pone exámenes en ningún lado. No lo pone. Tienes que evaluar. Y evaluar tiene que responder a la pregunta: ¿el alumno es capaz de? Se acabó. ¿El problema cuál es? Los profes, y yo me pongo el primero porque creo que todos lo hicimos en su momento, repetimos el modelo al que hemos sobrevivido como alumnos. Es así de fácil. Y ni lo cuestionamos. Pero la ley no pone en ningún lado, que tenga que haber exámenes. Es que no lo pone. No, además, todo lo contrario, te dice que los instrumentos de evaluación tienen que ser variados. Sí. El problema es que si Mer o yo en un área lingüística un alumno suspende, lo que no puede decir una familia es llegar y decir: ¿por qué suspende? Por el cuaderno. No, es que el cuaderno no es un criterio de evaluación. Claro. Este es el problema. Y a las familias les peta el cerebro.
Y luego hay casos, yo no quiero irme de aquí, o sea, yo he venido hoy con un objetivo que os quiero contar una anécdota que es que a mí es la que más bonita me parece de todo lo que... Yo he vivido cosas muy bonitas y estoy segura que mis compañeros también, pero es que hay una que a mí me salta las lágrimas. Yo tengo un alumno que no habla. O sea, no da ni los buenos días. Hasta ahí, hasta ese punto llega su timidez, su nivel de autocrítica, porque hay días que se esfuerza mucho y participa un poco y acaba llorando del estrés y la ansiedad que eso le provoca. Que le pides que escriba algo y se queda en blanco, que no es capaz bueno, con mucho esfuerzo te escribe 3, 4, 5 líneas. Ese alumno tiene un problema en el sistema educativo, tal y como está planteado ahora mismo. Ese alumno, si yo lo trato y trabajo con él y lo evalúo de la forma tradicional, pues es un alumno que con suerte va a tener un 2 en el área sociolingüística, que es lo que yo le doy. Cuando yo he visto el brillo de los ojos de ese alumno, cuando no se ha podido aguantar y ha callado a todos sus compañeros en mitad de una partida de rol y ha dicho, no te estáis enterando de nada, es la misma persona. Yo he dicho. Y se ha puesto a justificarle a sus compañeros, de repente argumentando por qué creía que ahí había un plot twist y el malo no era el que parecía, sino que era nuestro amigo desde el principio. Tú dices, vale, o sea, ahora mismo te pongo tu nota de expresión oral, te pongo tu nota de comprensión de las estructuras narrativas, ¿vale? Veo que has entendido esto. Ostras, claro, o sea, obviamente este alumno demuestra que es capaz. ¿De qué no es capaz? De superar su miedo y su presión a todo lo que para él significa, después de tantos años de inversión en el sistema educativo, un entorno educativo. Le sacas de ahí y es perfectamente capaz. Entonces, pues yo alucino con este chico. Bueno, yo voy a dejar la anécdota personal para fuera de la charla, pero si yo os contase cosas de cuando estudié, mejor las cosas tristes fuera de la charla. No sé, Roy, si quieres preguntar algo más para volver al tema. A mí me gustaba mucho una pregunta que habías hecho tú, es que por eso quería resaltarlo, porque hay una serie de preguntas que me parecían muy interesantes, que es ¿qué aptitudes evaluaríais con esta metodología y cómo plantearíais esta metodología de cara a centrarlo en una serie de... Bueno, ¿cómo la tenías planteada tú? Que no la voy a parafrasear, que... No, a ver, yo lo veía desde esta perspectiva que estamos hablando. Claro, hay una ley que dice que tienes que evaluar ciertas cosas, ¿no? Y yo si le quisiese plantear esto pues a un jefe en tal de decir, no estoy hablando de educativo 100%, vosotros me lo trasladaréis ahí. Pero claro, imagínate, yo hago una extraescolar y le tengo que decir, pues se trabajan cosas como la expresión oral, el trabajo en equipo, el no sé qué. Venía un poco el rollo a eso, ¿no? ¿Qué capacidades y competencias se trabaja a través de este tipo de... Me miráis todos así como diciendo todo. Lo Todas, decimos, ¿no? lo decimos a la vez, si quieres te lo cantamos. Todas. Me ha gustado, Todas. ha merecido la pena la pregunta por la sonrisa y la expresión. Es que todas, es que el problema es que además es lo mejor. Según el decreto, la referencia de las competencias te lleva a un tema de la Comisión Europea que define qué es una competencia. Y la competencia te dice que es conocimientos, habilidades y actitudes. Y cuando lees la definición de cada cosa dices, es que es imposible que no sea así. El único problema, y yo creo que aquí también ellas que están en secundaria, que es completamente diferente a mi etapa, hay una mala percepción de que el currículum, de que lo que se tiene que dar en un centro educativo solo son las áreas que tienen una nota. Sin embargo, el decreto incluye una serie de contenidos, de saberes básicos, etcétera, que no tienen calificación y que forman parte indisoluble de todo eso. Pero como no tienen nota, parece que no son importantes. ¿Es que adoctrináis? No, mire, es que yo cumplo la ley. Lo que tanto se vende de los soft skills que piden las empresas, ¿no? O sea, si nos ponemos utilitaristas, ¿qué pide una empresa lo primero? ¿Qué tal trabajas en equipo? Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? No me jodas. Los ejércitos juegan, se llaman maniobras.
Los sistemas de salud para catástrofe juegan, se llama simulación de catástrofes. Los bancos hacen simulación de riesgos. Venga ya, hombre. El juego está en todos lados. Cuando vas a una entrevista de trabajo te hacen un roleplay. Y un poco una pregunta que me tenía guardada, porque Óscar, tú eres de primaria, ¿verdad? Mer y Leticia de secundaria. ¿Edades de aplicación más o menos? ¿Lo veríais aplicable a cualquier tipo de edad o a cualquier tipo de curso? ¿O hay... Entre 0 y 99 años, Es justo. sí. Porque aquí estamos, por ejemplo, planteando el tema de secundaria, pero ¿cómo lo veríais en una FP que es muchísimo más técnico y lo veríais también aplicable? ¿Y cómo se os Sí. ocurriría? Esto es un poco... Luego, FP básica lo he hecho. es que esto lo estoy copiando cuando estoy silenciando, me estoy anotando cositas por cosas que me interesan a mí. Sí, y en la universidad, ¿por qué no? Piensa una Y en la cosa. empresa. En el momento en que tú les pones una situación de simulación, Ya está. es que ya está. Es que ya está. Es que te puedes ir a un FP de carrocería y decir, os llega el, yo qué sé, porque no tengo ni puñetera idea de coches, igual que no tengo ni puñetera idea de fútbol, aunque sea profe de educación física, para que te hagas una idea. Entonces, es que en el momento que pones una situación de simulación, fuera de su ámbito... Claro, es que esto es hablar sin saber. Entonces, a lo mejor digo algo y no tiene, no tiene sostén por ningún sitio, pero se me ocurre. Tengo una aventura de rol escrita para mis chavales de química de segundo de bachillerato, que no es nada más, ni más ni menos que un examen EBAU. Pero estas cosas de que final de curso dices, vamos a hacer 800 exámenes EBAU para entrenar. Y llega un momento en el que has hecho tantos exámenes que se les salen por las orejas, dices, vamos a hacer algo distinto. Y al hilo de lo que ha contado Mer, tengo de hace un par de cursos una anécdota de una muchacha grabada de que la pobre mía, exámenes, es que se ponían de unos nervios la pobre, temblaba como un flan. Es muy normal que siempre que hacía un examen y te pones a corregir, la calificación le bajara 2 puntos. Comparas con el resto de instrumentos de evaluación y dices que no puede ser, pero claro, tienes la vista fija en la BAU. Y dices, es que esta muchacha se va a tener que examinar y Dios mío de mi vida, ¿qué va a pasar? Pero bueno, el último examen, la última prueba fue una partida de rol. Y de verdad que yo es que a cada ejercicio le puse su puntuación, como si hubiera hecho un examen. Y no os quiero contar esta muchacha cómo brilló. Y al final lo bonito es que tuvo un examen EBAU muy brillante, sacó, creo que fue un 10, creo recordar, y la chica que tenía desahuciado poder entrar en enfermería porque la nota de corte era muy alta, consiguió entrar. O sea, es una de esas cosas que dices, joder, que la tienes ahí guardadica y tengo ganas de encontrármela y que me cuente qué tal. Pero bueno, pues tienes una situación en la partida que yo le jugué. Se encontraban en una situación un poco bizarra en la que varios personajes resultaban tener la misma maleta, iban a la cinta de transportes del aeropuerto, iban todos a por la misma maleta y se daban cuenta de que no puede ser la maleta. Al final la maleta tenía cosas dentro relacionadas con un crimen, bueno, total que van siguiéndole la pista al criminal y en un momento determinado se encuentran en medio de la Plaza de Sol. Y hay pues un tío loco que lleva una bomba a la espalda y la tienen que desactivar porque esto es no te puedes escaquear porque como no desactives la bomba va a explotar y te va a llevar por delante. Ya ni siquiera huir es una opción y tenían que hacer pues eso, todos los cálculos químicos porque era una bomba que tenían que desactivar de manera química porque era como estaba, pero si en lugar de ser eso está relacionado con yo qué sé, un circuito de tecnología o está relacionada con cualquier otra cosa, o si haces electrónica y tienes que hacerlo así, o se me ocurre cualquier otra cosa aplicada que se haga en FP. Es que es una situación hipotética, pero es muy aplicada. Hacer una simulación, ni siquiera tienes que imaginarte que vas a montar una empresa, móntate una ficción, pero intenta meter pues, cosas que sean muy aplicadas y que tengas que trabajarlas y resolverlas de la misma manera que lo has ido haciendo a lo largo del curso. Lo que una cosa también hablamos con Mer en su momento y con Leti es lo que
crea una disonancia muy curiosa, es cómo alguien en una situación lúdica es competente, donde aplica unas destrezas, unos conocimientos, y en el momento que le dices examen se les funde el cerebro. ¿Cómo es? No puede ser, o sea, a ti no se te borra el conocimiento. Entonces es súper interesante desde el punto de vista del análisis, cuando después puedes coger al alumno o a la alumna y le dices, un momento, pero ¿tú no te has dado cuenta de que si A, B, y cuando te pido si A, B aquí? Sí, sí. Es... Yo quería abrir un melón. Si me dejáis. Yo quería abrir un melón, que es el melón de la creatividad. ¿Vale? A mí es un tema que me preocupa, me ha preocupado mucho durante mucho tiempo, como chavales que los que llegan en primero de la ESO todavía hay algún resquicio y conforme van creciendo y se van acercando a segundo de bachillerato parece que, o sea, perdamos toda esperanza, ya son zombies, no son personas, no se sabe qué pasa, pierden la capacidad de crear. Y a mí me frustra mucho darme cuenta de que soy cómplice de eso, de que el sistema educativo genera zombies sin capacidad de crear. O sea, tal y como está montado el chiringuito ahora mismo, tienen éxito, o el perfil de éxito en el sistema educativo es un alumno o una alumna que sabe aprenderse de memorieta lo que pone el libro de texto, que sabe resolver una batería de 6-7 ejercicios distintos para aplicar este contenido y ya está. Y que lo sacas de ahí y puedes ser una persona, o sea, incapaz de resolverte algo que no sean esos 7 ejercicios. Pero como son los 7 que tienen el libro de texto y que luego van a caer en el examen, es un alumno o alumna al que ya hemos puesto con la etiqueta de sobresaliente. Y hay otros que no brillan especialmente en esos contextos y a lo mejor tienen otras habilidades, que eso ya también es para dejarlo aparte. Pero a mí, otra de las cosas que me gusta del tema juegos no es solo la motivación que puede generar en el alumnado, sino sobre todo que favorece, sin forzarles, porque no es, venga, ahora tienes que ser creativo y no consigues nada, pero sin forzarles, dejándoles a su ritmo, hace que la creatividad vuelva, esa semillita vuelva a crecer dentro de ese alumno o esa alumna, y no sé, a mí... Yo vivo más en paz conmigo misma desde que hago este tipo de cosas. No sé cómo lo veis vosotros. Pero es que además es que en una partida de rol, estoy pensando en la que estamos jugando en el club de rol del Insti, tú lo que planteas son situaciones problemáticas, que son de respuesta abierta. Y entonces ellos lo que hacen es buscar en su cabeza qué maneras tienen de resolver eso. Y no hay ninguna manera mala. Espíritu emprendedor. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que quizá el método pues, más tradicional o el más extendido es un método no de resolución de problemas, sino que es un método de resolución de ejercicios. Y entonces ese método de resolución de ejercicios está mucho más encorsetado, y no nos engañemos, que eso que dice Mer de que nosotros en cierta manera somos cómplices y yo también me meto, hace que los alumnos, una vez se han metido en esa dinámica, están relativamente cómodos. ¿Por qué? Porque tener en tu cabeza 4 caminos mentales y no tener que pensar y directamente por inercia tirar por uno es mucho más cómodo que borrar todo eso y trazar un camino que tú... dicen que no sé qué porcentaje del día hacemos todo por inercia. Al final tenemos una serie de hábitos y por el hecho de irlos repitiendo tiras por ahí sin pensar. Entonces pensar es incómodo, pensar gasta calorías. Les da mucha pereza pensar al alumnado, sobre todo además por experiencia me encuentro que precisamente ese alumnado que tiene sobresaliente se aterra cuando les propones una cosa diferente porque los sacas tremendamente de esa zona de confort en la que ellos se sienten cómodos, tienen claro por dónde tienen que tirar y les va bien. Pero claro, en el momento que les planteas algo creativo, que luego se van a dar cuenta de que, jolín, si tiras por aquí lo haces bien, evidentemente por el otro lado yo sé que lo vas a hacer bien, pero ellos esa perspectiva de salto a la nada les aterra profundamente. Imagínate en primaria. Pobres míos. Claro, para que te hagas una idea, en tercero de primaria mis alumnos llegaron a un momento en que dijeron, profe, es un examen de pensar, y se giró una de mis alumnas y dijo, es el teacher, ¿qué esperas? Claro, ¿qué pasa?
Te vienen familias, es que no entiendo por qué no tiene un sobresaliente. Porque es que el año pasado eran todos 9 y 10. Entonces tú coges, dices, pues miren, esto o lo de más allá. Y las familias ante la evidencia no pueden decir que no, porque es así. De hecho, yo lo explico en las reuniones de familia. Yo necesito que piensen, que sepan usar herramientas. Entonces, no, podéis sacar el libro. ¿Cómo? Mi última prueba de sociales tenían el libro de Silent Falls, un informe de análisis de población, todo. Pero lo podemos usar todo, profe. Sí. No hay ninguna respuesta posible que sea de copiar y pegar. Ninguna. Por ejemplo, ellos se pegan mucho porque, no sé qué, vale, intentad hablar sin verbos. Me jugué a probarles quinto y sexto si cualquiera de ellos era capaz de mantener conmigo una conversación coherente de 3 minutos sin utilizar ni un solo verbo. Ya os lo podéis imaginar, lo probaron todos. Lo probaron en casa. Todos. Vale, vamos a probar sin sustantivos. Cuando en la partida de rol yo tuve a Harry Hoffman, que se presentó en la reunión de exalumnos y se fue al exnovio de Alice Briarwood y sin mediar provocación le dijo, ¿cuándo fue la última vez que viste a Alice Briarwood? Y el exnovio lo envió a tomar viento fresco. Dijimos, comunicación. ¿Yo cómo tengo que acercarme a alguien? ¿De qué manera? ¿Qué elementos tengo que utilizar? ¿Qué tiempo? ¿Qué registro? ¿Qué tal? ¿Tengo una relación? No, tendré que establecer una relación primero. Oye, hola, soy tal, ¿te acuerdas de mí? Pim, 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 pim. ¿Eso qué provocó? Eso provocó que en la siguiente partida... Bueno, primero que no le dieran pistas, que no consiguieran, que lo rechazaran. Tuvo que ir otro por otro lado. Pero ese personaje se le ocurrió a él solo. Voy a casa de Brian Groggins, llamo a la puerta con unas pastas y le pido perdón. ¡Hostia! Pues mira, perdona, y lo roleó, porque yo obligo a que rolee en la escena. Consiguió entrar en casa y mientras él jugaba con los hermanos pequeños y con los sobrinos y tal, el exnovio subió arriba y una caja que había estado guardando 10 años ahí porque no la había querido ni tirar, se la dio a él. Todo para poder hablar de el registro lingüístico, canal, emisor, de todos los elementos formales y de cómo los tiempos verbales provocan una respuesta u otra en función del modo. Pero así porque el rol te da ese paraguas y es fascinante. Y una situación que es como la realidad, pero es segura. Eso es. Igual que Totalmente. tu personaje se puede arriesgar a lo que sea, que si palma el personaje y tú no, si tu personaje comete errores, tú no pagas las consecuencias. Gestión del fracaso. Es y eso es maravilloso. También tengo en el club de rol tengo una alumna de bachillerato completamente bloqueada cada vez que tiene que tomar una decisión, porque ¿y si no es la decisión correcta? Oye, pues le ha venido fenomenal porque ha sido terapia para ella el darse cuenta y lo hemos tenido que trabajar, el decir, es que no pasa nada, toma una decisión y si luego te das cuenta de que has metido la pata y no era la decisión correcta, genial, porque esto nos va a crear otro hilo narrativo para intentar solucionarlo. Y si ese también sale mal, saldrá otro, no te preocupes, que esto es seguir viviendo y ya está. Y en el peor de los casos, oye, pues si se muere tu personaje, pues te haces otro y mira qué divertido. Sin ningún riesgo por tu parte, puedes experimentar todas las posibilidades y ver cuáles salen bien y cuáles no. O sea, aprender, pero además sin consecuencias negativas cuando metes la pata. ¿Quién no lo compra? Y encima las consecuencias que provoques sí. van a crear una oportunidad de decir, ojo, y si no es en ti, es en los demás. Ante lo cual estás provocando el aprendizaje no solo del participante activo, sino los participantes pasivos. Y además una cosa muy increíble, tú no quieres que muera tu personaje. O sea, sabes que si tu personaje muere no pasa nada, no es dramático, o sea, se ha muerto un ser irreal que no existe, pero no quieres que muera bajo ningún concepto. Entonces haces todo lo que puedes para solucionar todos sus marrones. Es genial.
aunque estaba silenciado. Aparte me parece, bueno, ya para ir acotando tiempo son las 8:30, así que vamos a ir haciendo la última pregunta. Mientras hago la introducción me gustaría cedértela a ti. Si tienes La última alguna. pregunta a mí. Sí. Dios, qué presión. Esto es como lo de los exámenes. Sí que mientras tanto me gustaría hacer hincapié que me parece muy interesante esto por la experiencia vivida en lo que comentáis de, sobre todo en cursos, que me parece muy interesante en cursos como bachillerato, donde se ve un gran número. Yo he alucinado con la gran cantidad de alumnos llorando antes de los exámenes por puro estrés. Alumnos brillantes llorando de puro estrés, que sabes que van a aprobar, que no tienen ningún problema con la asignatura. Y desquiciados. Y cuanto más aumenta primero bachillerato, ya ves estrés. En segundo bachillerato, horrible. Y como alumno también que ha sufrido eso, que yo también sufrí mi parte de estrés en bachillerato, me parece algo bastante liberador de cara a poder evaluar, sacar, aplicar estos contextos sin este miedo al examen. Y comentabais algo muy interesante en lo de los alumnos que parecen sacados todos por el mismo patrón, que no se atreven. Yo no sé hasta qué punto es pérdida de... Y esto es pequeña reflexión, mientras haciendo un poco de tiempo para la pregunta de Nid. No sé hasta qué punto es que no sean capaces de ser creativos, sino pérdida de costumbre y miedo a no dar con la solución correcta, a saltar al vacío, a tener una serie de incertidumbres y enfrentarse a un poco lo que decís, comodidad y miedo a que no sea lo correcto. No sé cómo lo veis. No está muerta, está dormida nada más. Hay esperanza. El problema es que si el modelo... a ver, y además es lo que ha dicho Mer, somos muy cómplices de que la inercia de la educación es brutal, pero brutal. Entonces frenarla es titánico, pero reiniciarla es el doble. Porque la cantidad de esfuerzo que requiere esa máquina para arrancar, y cada 2x3, ahora no, ahora es gasolina, no, ahora es diésel, ahora es eléctrica, entonces no provoca que haya una inercia adecuada. Eso es lo primero. 2, todos los profesores hemos hecho pervivir el modelo al que hemos sobrevivido como alumnos, me repito, porque lo hemos validado como seguro. Es que es así de sencillo. Si yo he llegado hasta donde estoy con examen tal y cual y nunca me solo tengo una cosa, en muchas de las formaciones que doy de aprendizaje basado en los juegos, yo pregunto cuánta gente se ha leído el currículum y ojito con las manos que se levantan. Menos del 10%. Y con esto ya no puedo decir más. No, es que cuando dices, y Leti y Mer lo van a atestiguar, cómo se evalúa el alumnado, lo siento, los instrumentos no son un criterio de evaluación. Es una manera de recoger información. ¿Por qué ha muerto el paciente, doctor? Por la mascarilla que he utilizado. No, perdone. Las herramientas no pueden decir por qué ha muerto el paciente. Y el problema es que esto es lo que dice Mer, que ha defendido muy bien en su blog. El currículum es lo que hace que yo pueda hacer las cosas. Y esto es lo más jodido del universo, porque no lo cambian cada 2x3. Y es es un lupanar de alto standing en algunos momentos. Bueno, pues si no sé si quiere concretar alguien algo más. Si no, ya lanzo mi pregunta, que no es una pregunta, pero creo que va a ser muy útil. ¿Alguien quiere decir algo más? Dispara. Dale. Yo creo que como vosotros y vosotras ya habéis hecho el trabajo, ¿qué consejo le daríais a otros docentes que quieren dar vuestro paso, seguiros o que quieren implementar este tipo de cosas? Porque yo creo que que ya que lo habéis aprendido, tanto los aciertos como los errores, es bueno poder transmitírselos a otra persona. Entonces,
Juega mucho. Eso. Juega mucho. Juega sin parar. Es indispensable. Yo creo que sin jugar, si tú no juegas, no puedes llevar esto al aula. Es imposible. Sin duda. Y yo diría también, intenta hacer tú el proceso que quieres que hagan tus alumnos. O sea, intenta realmente llegar a esos contenidos a través de esos juegos tú primero y ver. Bueno, esto es como, o sea, voy a meter a 30 niños aquí en medio del monte. Oye, primero tengo que ver si el camino es transitable. Entonces intenta hacerlo tú primero. Y incluso, no sé, habla con compañeros o haz pruebas a pequeña escala. Yo empecé con unos alumnos que me vieron que estaba leyéndome un manual y me dijeron, ¿eso qué es? Y yo dije, pues si queréis la semana que viene nos vemos fuera de clase y lo probamos. Si puedes hacer una pequeña experiencia fuera del aula, te va a quitar muchos nervios y mucha... Oye, con gente, críos de tu familia o los hijos de tus amigos. Intenta quitarte el miedo probando, que es la única manera. Estoy a la aventura, rolero. Yo añadiría Empieza- 2 cosas más. Mm. La primera, empezar por lo pequeño, para equivocarse en lo pequeño, no en lo grande. Ujú. Eso es fundamental. Eso es una afirmación clásica básica de cuando estudias una ingeniería y haces primero escala laboratorio, luego vas escalando escala laboratorio, bancada, planta piloto, industria. Cágala en lo pequeño, no la cagues en lo grande, porque los millones y millones de euros que te va a costar te los puedes ahorrar si te das cuenta de lo que puedes cambiar en la escala pequeña. Pero añadiría algo de sentido común, y es que somos seres humanos y no somos infalibles. Vamos a fallar. Y en el momento de fallo, yo tendría en cuenta 2 cosas. Lo primero, sé amable contigo mismo. No te metas debajo de la mesa y te eches las manos a la cabeza y te repitas, no sirvo para esto, esto no sirve, yo no soy capaz, ¿no? Y date oportunidades, porque a mí me ha pasado con el rol. Si yo no me hubiera dado oportunidades con el rol, no estaría jugando ahora mismo, porque esa primera experiencia no me gustó y no me hubiera dado una segunda. No, pues es que quedas una segunda y una tercera y una cuarta, porque si crees que puedes resultar y crees que merece la pena, ve cambiando cosas, pregunta, habla con gente que está más familiarizada con esto, que te den consejos, que te ayuden a corregir esas cosas que tú no terminas de ver, pero sobre todo, sé amable contigo mismo y date oportunidades. Y nos falta Óscar, no sé si quieres añadir A algún ver, consejo más. Yo el consejo es... es que va a sonar muy abuelete, es que yo soy el abuelete aquí. ¿Sabes qué pasa? Por lo mismo que han dicho ellas. Yo cuando me metí en estos fregados no había nada de esto. No había la moda, la fantasía, era un mainstream muy particular. Bueno, yo venía de los años 90 del rol, lo que te voy a contar. ¿Vale? Pero el único consejo es, y esto es una soledad que los profes como nosotros sufrimos, yo no doy clase para las familias, yo no doy clase para mis compañeros. En la ley educativa no pone que si Mer y yo, ella da un tercero y yo doy otro tercero, no tenemos por qué dar lo mismo en el mismo momento ni a la vez, porque la ley me ampara, y que yo doy clase exclusivamente para mis alumnos. Y yo tengo que responder a sus necesidades por encima de las mías, que lo han dicho ellas. Da igual lo mucho que me guste a mí esto. Si no es lo adecuado, debo abandonar. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Y las dos lo han dicho con una claridad tan absolutamente meridiana que yo creo que es muy importante. Es que la gente se obceca en que es que ahora lo que está de moda es gamificar. No lo hagas. No, por favor, no lo hagas.
Es que ahora está de moda el sushi, pero es que tú eres alérgico, no comas sushi. Pues no puede ser una moda, porque las modas tienen su momento y se acabó. El problema de una herramienta, como bien han dicho ellas, es que es como los antibióticos. La sobreexposición va a crear resistencia e inefectividad. No, dosifícalo, encuentra el momento, entiende cuál es la necesidad y aplícalo. Pero si no es la herramienta adecuada, es que ellas que están en una etapa donde sus áreas son tan nucleares, es que se nota muchísimo más que, por ejemplo, en la etapa en la que estoy yo, en la que puedo medio trampear de una a otra. Pero yo he tenido que abandonar proyectos de rol en primaria, donde se supone que además la motivación es como ipso facta. Pues no, yo he tenido que abandonar, y he tenido que abandonar proyectos de ABJ, que todavía son más acotados, imagínate. Porque ves que el fracaso es no inminente, es que es catastrófico como no abandones. Entonces me parece que el consejo más grande que yo puedo dar es simplemente recoger lo que han dicho ellas. No tienes por qué usarlo. Y no lo uses sin experiencia previa. Y ya estaría. Maravilloso. No sé, Roy, si quieres que cerremos con la última opción que teníamos, así les dejamos hablar un poco de si tienen algo entre manos, si hay alguna cosita nueva. Sí, sí que me gustaría, siempre me gusta cerrar las charlas y si vamos bien de tiempo, contando si tenéis algún proyecto entre manos que queréis mencionar aquí ahora mismo, algo que tengáis. Completamente, por cierto, he aprovechado este momento para dejar las páginas de cada uno de vosotros, las páginas, y en el caso de Profa de Química, el Twitter. Sí, bueno, yo tengo un proyecto de hacer una página web y lo que no me da en la vida, ni para vivir en general, pero sé que es algo que tengo que hacer para colgar ahí los recursos. Y bueno, ya que estoy hablando yo, os cuento un poco proyectos, me van viniendo un poco sobre la marcha. Este año tengo muchas ganas de que acabe el curso porque ha sido un curso de locura, de estar metida en 50.000 cosas. Y resulta que se me va a alargar un poquito porque pues, me toca de tribunal de oposición, pero bueno, pues con ganas ya de poder descansar un poco. Este curso ha sido frenético y el curso pasado y junto con otros profes muy guays, Pablo, Miguel, Iris, hemos estado dentro de un equipo con Vices Vives haciendo materiales para física y química secundaria, el año pasado tercero de eso, este año cuarto del ONLOE, y todo orientado a situaciones de aprendizaje, y como todos nosotros somos muy jugones, pues materiales orientados, todo hilado con narrativa. No puedo decir que sea una partida de rol constante porque no es una partida de rol, los chavales lo están jugando, pero sí con una narrativa inmersiva que da contexto a todos los contenidos. Hay juegos, hay escape rooms, hay laboratorios sostenibles, y yo me he podido quitar este año la espinita que no pude materializar el curso pasado porque tuve un percance de salud justo cuando me iba a poner con ello, que fue escribir una aventura de rol para física y química cuarto de eso, y que me hace mucha ilusión ver en un libro de texto. O sea, me parece súper bizarro que la primera aventura no es la primera que he escrito, pero sí es la primera que se va a publicar, que sea en Vices Vives. Eso me vuela mucho la cabeza porque era del último sitio donde yo imaginaba que podían publicar una aventura de rol, pero pues ahí queda. Pues para todos esos profes que me han dicho, a mí me gustaría hacer una aventura de rol, pero no sé cómo enfocarla para física y química, pues ahí hay un ejemplito para chavales de cuarto de eso, para una serie de unidades didácticas, y ahí está, esa me hace mucha ilusión. Me vi la previsualización ayer la puse en Twitter y esa la tengo muy reciente. Y luego me imagino pues proyectitos que tengo de colaboración, de formación, de cómo usar el ABJ, los juegos de rol y las narrativas. Me imagino que los que he hecho este año continuarán el que viene. Pero pues en la recámara, pues cositas más bien relacionadas con rol y con escritura de rol. Proyectitos que de momento no puedo decir mucho porque hay alguno entregado, pero de momento pues no se puede. Ahí se queda, ya me imagino, ya sé más o menos fechas, a la vuelta del verano se sabrán cositas. El tema de Dama de Corazones, que también ahí está Nit, que compartimos ahí las dos proyectos común, de aventuras cortitas,
pues eso, romance, relaciones personales, amor, sexualidad. Ahí hay un mogollón de autoras ahí metidas, enfocando el tema desde diversos prismas diferentes y fue un proyecto muy, muy, muy guay y me imagino que en breve también se sabrá algo, de ese ya se ha publicitado. Y alguna cosita que ahora mismo se está escribiendo y que pues también en algún momento se conocerá, pero ahora mismo está en fase de escribir, escribir, escribir. Así que ahora mismo proyectos más relacionados con el rol, por lo menos firmados y en firme, y a partir de ahí pues lo que quiera que vaya viviendo, pues iremos viendo. Soy muy mala para decir que no, aunque me estoy obligando porque es que ya digo que no me da la vida. voy a Hay que morir. aprender a decir que A no, decir que Leti. no, Hay lo que estoy aprender. diciendo, me sabe muy mal decir que no a muchas cosas, pero ahora es que por necesidad más que otra cosa. Pero soy mucho de venirme arriba y vamos, que si sale un proyecto, pues ahí va a estar. En principio el curso que viene será más tranquilo, porque ya digo que entre el libro de Vinces Vives, lo que he entregado y lo que estoy escribiendo ahora, pues ha sido un curso de locura. Pero vamos, al margen de esto, pues lo que quiera que sea así mola y me veo yo en el ajo, pues seguramente caiga. Qué maravilla todo, por favor. Con el permiso de Óscar, le doy paso a Mer, que iba un poquito a lo mejor más justita de tiempo y no me quiero perder saber qué proyectos tiene esta mujer entre manos. Así que, Mer, cuéntanos. Bueno, proyectos. Yo he empezado a narrar rol, eso no lo he contado antes, yo he empezado a narrar rol porque quería usarlo en clase. O sea, ha sido mi motivación. Y todavía no hace un año que yo narré mi primera aventura de rol. Por lo tanto, o sea, este año para mí también ha sido muy agotador a todos los niveles, de invertir mucho, aprender mucho, narrar mucho, porque, claro, o sea, para hacer las cosas bien en el entorno educativo, lo que decíamos, hay que jugar y hay que practicar. A mí me faltaba experiencia, pues he tenido que hacerla de manera intensiva. Y fíjate, pues todavía no he hecho un año de mi primera partida y ahora estoy pues escribiendo mis primeras aventuras, cosa que mola. Algunas pues para mi vida, digamos, personal, lúdica, ¿vale? O sea, me apetece escribir pues aventuras de Aquelarre, que ahora mismo es mi juego fetiche, mi juego favorito. Pero también estoy empezando a crear algunas aventurillas para travel shooters, que aquí le tengo que dar las gracias al tirón de orejas que me dio Leticia para convencerme de que me llevara ese juego y no otro al club de rol del instituto. Me enamoré en la primera sesión cuando vi la cara de los alumnos y dije, y ahí surgió el gran proyecto que tengo ahora mismo entre manos. Dije, ostras, si esta es la cara que ponen con travel shooters, el año que viene, segundo de la ESO va a ser segundo de la ESO travel shooter. Y estoy haciendo pues un proyecto igual de curso entero en que la narrativa de ser simplemente un integrante de este grupo de los travel shooters, las distintas situaciones que se pueden ir cruzando unos u otros, que eso también lo ha aclarado muy bien Óscar en alguna ocasión, no hace falta que estén los 27 alumnos a la vez en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas. Puede ser que, oye, 4 se han encontrado con este problema y vamos ahora entre toda la clase a ayudarles a solucionarlo. Entonces, bueno, pues voy a plantear una programación para el curso que viene de lengua castellana y literatura para segundo de la ESO, completamente basado en varias aventuras de los travel shooters, alguna basada en lo que está publicado y otra pues de creación propia. Así que muy ilusionada con esto. Ahí es nada, yo solo me muero de envidia, porque no habré nacido en la época de teneros de profes a vosotros. Pues Óscar. Pues mira, yo conocí el juego de los travel shooters gracias a nuestro máster Tom Mádico, que sobre el 2019, antes de la pandemia, nos reunió un grupete de roleros que nos habíamos disgregado por el mundo. Y como ha dicho Mer, yo me enamoré de travel shooters. De hecho, mi proyecto para el año que viene es travel shooters con Carmen Sandiego. Wow. Ese es mi proyecto para el año que viene, porque cuadra perfectamente. Además lo voy a unir con un juego de mesa que se llama Globetrotting. Lo podéis buscar, Globetrotting Board Game, que, para que te hagas una idea, son esferas del mundo y tienes que trazar viajes. Entonces,
eso por ahí. Empecé a trabajar en un proyecto de rol victoriano hace 3 años, que en un futuro cercano se verá la luz. Es un juego de rol victoriano que abarca las posibilidades de jugar desde un secreto de la pirámide, pasando por un From Hell o acabar jugando un Penny Dreadful. Y se llama El último adiós. Y además, como también fue un año muy complicado, porque el año pasado murió mi padre repentinamente, cuando estaba en el Celsius. Am, y fue un añete complicado. Y el proyecto de este año de la Alice is Missing me está dando muchas alegrías a nivel docente y a nivel de cómo está reaccionando mi clase a ese cambio que ha dicho Mer, de la creatividad que ha dicho Leti, que necesitan cambiar la cabeza, de darse cuenta que el procesamiento de la información es tan importante como el tener la información dentro, el saber qué hacer con ella. Y todas las situaciones de rol yo me esfuerzo mucho en que combine esa situación de aplicación, de esa simulación real donde ellas pueden. Y después tengo 3 proyectos en la recámara. Uno que es mi proyecto soñado, que es aplicar Warhammer Fantasy Roleplay, la adaptación. Tengo una ambientación en Coronaburgo, porque da muy bien para la aplicación de Warhammer Fantasy Roleplay. Y después tengo otro que es la campaña imperial, o sea, el descubrir el imperio a través de la campaña imperial con Warhammer Fantasy Roleplay. Tengo 2 más, uno, como yo hice Monkey Island, tengo un borrador hecho de Simon the Sorcerer para clase también. Y uno que me encantaría llevar a la ESO, pero no soy de la ESO, que es Werewolf. Hombre Lobo me parece que es uno de mis juegos fetiche. Yo creo que abraza y engloba una cantidad de momentos vitales que no engloba ningún otro aspecto del mundo de tinieblas, y que ahí tendría mucho potencial, aparte de dar formaciones y tal. Pero yo por ahora simplemente, yo sigo bajo el ritmo de formaciones y todo, porque yo al final peté en la pandemia y peté psicológicamente y físicamente, y me obligué a parar. Y ahora, aunque parezca que no he parado, de dónde estaba, dónde estoy, después fue asegurar que voy a ralentí. Así que esos son los proyectos que hay. Pues ya sin más, a las 9 menos 10, un poquito pasadas, me gustaría daros las gracias por estos increíbles minutos, esta hora y casi 2 horas que llevamos de directo. Muchísimas gracias a los 3 y a Nid, por supuesto, por haberme echado una mano con esto. Yo espero no haberte pisado mucho, pero es que de verdad que soy como una niña el día de Reyes queriendo abrir todos los regalos. Para nada. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo, que ha sido de los directos que más gente se ha pasado. Y nada, despedirme con la despedida habitual, que me gusta mucho, que es quereos mucho, sed felices y portaros un poquitito mal. Que no hay que ser conformistas con todo siempre. Y nada, hasta otra. Hasta luego. Chao, chao.